Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga esta tarde. Gracias al Señor una vez más por este gran privilegio de poder regresar, hermanos, y volver a la casa del Señor para compartir con ustedes la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios, hermanos, por las oraciones de todos ustedes. Agradecemos pues, también, hermano, todo lo que hacen por la obra del Señor. Gracias a Dios por la bendición de poder ver que la obra continúa. Seguimos pidiendo oración por todos los misioneros. Necesitamos seguir aportando, dando para la obra misionera. Gracias por su esfuerzo, hermanos, que hacen cada semana. También oremos por aquellos que están en alguna necesidad y especialmente por los enfermos, para que el Señor los sane también. En esta noche, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias. En el Antiguo Testamento busquemos en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el capítulo 119 y vamos a leer dos versículos que están en este capítulo, el versículo 67 y el versículo número 71. Esos son los dos versículos que vamos a estar leyendo para iniciar el mensaje de esta noche. Gracias, hermanos, por orar por mi persona. Les ruego que sigan haciéndolo, hermanos, ya que necesito mucho de sus oraciones para poder continuar adelante y que Dios me dé la fuerza, tanto física como espiritual, para poder continuar adelante, hermanos, haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, predicar su santa palabra. Así que doy gracias, hermanos, por quienes oran, por quienes dedican tiempo en sus oraciones para orar por mi persona. En el capítulo 119, versículo 67 y el verso 71, dice así de la siguiente manera, hermanos. Dice así la palabra de Dios: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El verso 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vamos a hacer una oración, que Dios nos ayude para entender el mensaje de esta noche. Padre Dios, damos gracias por el privilegio de poder estar ante tu presencia nuevamente. Doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora atentos a oír tu voz, Señor. Y también, Padre, doy gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra para poder escudriñar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a preparar nuestros corazones para poder recibir tu palabra, y también, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene con su poder para ponerla por obra. Gracias, Señor, una vez más. Ruego que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a ver en estos dos versículos algo tan importante como el poder, hermanos, del dolor. El poder del dolor, el tema de esta noche, hermanos, el poder del dolor para darnos más enseñanza. Aprendemos por medio del dolor. Aquí el salmista habla acerca del dolor. Dice: antes que fuera yo humillado. El dolor es una especie de humillar el cuerpo, hermanos, de adolorir el cuerpo, y eso es lo que está diciendo el salmista. Antes que viniera a mí el dolor, descarriado andaba. Dios tuvo un propósito por el cual permitió el dolor en algunas personas, hermanos, cuando andaban descarriados. Y eso era con el propósito de enseñarles algo, para que aprendieran una lección. El versículo dice: mas ahora guardo tu palabra. Hoy estoy guardando tu palabra, estoy obedeciendo tu palabra, porque he aprendido la lección a través del dolor. El versículo 71 que leímos también habla acerca de lo mismo. Dice el versículo: bueno me es haber sido humillado. Qué bueno fue para mí, dice el salmista, que Dios permitió el dolor en mi vida, porque eso me trajo a mí una grande enseñanza. Dice el versículo: para que aprenda tus estatutos. Dios tiene una manera de enseñarnos, hermanos. Qué bueno es cuando nosotros aprendemos, porque Dios siempre tiene muy buena enseñanza para nosotros. Quiero decirle, hermanos, que el dolor es el megáfono o la bocina que Dios usa, hermanos, para despertar nuestro interés, para despertar nuestra sordera, porque a veces Dios nos sigue hablando y Él habla y muchas veces estamos haciendo oídos sordos, no oímos, no entendemos. Entonces Dios tiene otra manera de hablarnos, y eso es a través del dolor.
para despertarnos de nuestro letargo espiritual en que hemos caído. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar de este tema que es muy importante en la Biblia. Algunas veces cuando estamos pasando por alguna etapa de dolor, cuando pasamos por esa etapa, regularmente nadie de nosotros lo disfruta. Es algo que nos duele, algo que nos agobia y nos hace sufrir. Pero entendemos a la luz de la palabra de Dios que detrás de todo eso hay un trasfondo, hay algo que Dios tiene bueno para nosotros. Bien dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces eso es importante, hermanos, que aprendamos las lecciones que nos da el dolor. En esta noche, hermanos, vamos a aprender y vamos a ver a la luz de la Escritura varias cosas que suceden, hermanos, por medio del dolor. El dolor, hermanos, que viene a nuestras vidas. El dolor, en primer lugar, hermanos, quiero que veamos esto porque esto es algo interesante. Veamos primeramente, hermanos, que el dolor tiene la capacidad de captar nuestra atención. ¿Sabe que hemos hecho oídos sordos? Yo recuerdo alguna ocasión cuando una niña, específicamente una niña, yo recuerdo que su mamá le hablaba a la niña y la niña caminaba como si no le hablara a nadie. Y esa niña se encaminaba rumbo a donde estaba yo. Y recuerdo cuando esa niña se acercó a donde yo estaba, haberle dicho a la niña: el nombre que tu mamá está usando, ese es tu nombre. Y ella dijo: sí. Dice: pues entonces es a ti a quien te habla. A veces somos así, hermanos. Dios nos habla, Dios nos sigue hablando. Y hermanos, por más que nos habla, nosotros no entendemos. ¿Cuántas personas en este momento, hermanos, andan caminando sin rumbo, mientras que Dios les sigue hablando de una manera y de otra, y aún así no entienden? Cada mensaje es la voz de Dios. Cada versículo que usted lee en la Biblia es la voz de Dios. Cada vez que usted abre su Biblia para escudriñarla, esa es la voz de Dios. Dios sigue hablando. Todos los días Dios nos habla. El problema es de que no estamos escuchando nosotros. Por eso es que Dios a veces emplea el dolor para simplemente llamar nuestra atención. Y lo vemos a la luz de la Escritura porque vemos personajes de la Biblia que no eran muy diferentes que nosotros, hacían lo mismo que nosotros. Vamos al capítulo número 9 del libro de los Hechos, por favor. En el Nuevo Testamento, vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo número 9, por favor. Y vamos a estar leyendo ahí los versículos 1 hasta el versículo 8. El versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras, es decir, cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo vemos a Saulo de Tarso en el versículo 1 y 2? Lo vemos, como dice el versículo, enfurecido, respirando amenazas y muerte, desafiando, hermanos, al pueblo de Dios con toda la intención de atrapar y, si es posible, de matar, hermanos, a los seguidores del Señor Jesucristo. Este era el apóstol Pablo, más bien en aquel tiempo Saulo de Tarso. Entonces aquí vemos a Saulo de Tarso haciendo lo que él creía correcto. Y de versículo 3 dice: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente, es decir, de pronto, de una manera sin pensarlo, hermanos, sin ellos siquiera estar esperando lo que sucediera, le cercó un resplandor de luz del cielo. Y noten de dónde vino la luz. Vino del cielo. Y cayendo en tierra, algunos dicen que Saulo cayó del caballo. Aquí no menciona ningún caballo en esta escritura, pero sea lo que de donde haya andado, él dice la Biblia que cayó en tierra. Dice: y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo,
se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esta historia, hermanos, narra la conversión de Saulo de Tarso, el hombre temeroso. Dice el versículo aquí que él estaba temblando y temeroso, preguntando: ¿quién eres, Señor? En los versículos 1 y 2 vemos a un hombre, hermanos, feroz, un hombre, hermanos, implacable contra el pueblo de Dios, pero ahora lo vemos en una situación distinta. Dios tuvo que, hermanos, traer el dolor a su cuerpo para llamar su atención, para que este hombre, hermanos, pudiera entregar su vida al Señor Jesucristo. Muchas veces la enfermedad, el dolor de las circunstancias de la vida, hermanos, porque no solamente las enfermedades causan dolor, también hay otras circunstancias que duelen. A veces la pérdida de un hijo, a veces el quebrarse el matrimonio o perder el trabajo, otras cosas, hermanos, también causan dolor. Hermanos, Dios tiene que llamar la atención de alguna manera para que nosotros podamos voltear hacia arriba. El hombre no quiere buscar a Dios de ninguna manera, se resiste, se rehúsa, pero Dios tendrá que buscar la forma de cómo hacernos llamar la atención. Y aquí el Señor logró, en este capítulo, logró que Saulo de Tarso, el temible Saulo de Tarso, pudiera escuchar la voz de Dios. Y tuvo que el Señor venir personalmente y hablar con Saulo de Tarso para que se convirtiera al Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de Efesios, ya vemos a Saulo convertido a Cristo. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, hay un versículo ahí muy interesante, el versículo 14. Dice la Escritura: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios está llamando la atención de los muertos, de los que duermen, para que se levanten y vivan para Cristo, hermanos. Entonces el dolor es una manera que Dios tiene. El dolor tiene la capacidad para llamar nuestra atención. Dios quiere que volteemos a ver cuando Él nos está hablando. Dios quiere que nos acerquemos a Él cuando Él nos llama, y algunas veces va a tener que hacerlo a través del dolor. Así que es importante que reconozcamos que Dios tiene su manera para traernos a sus pies. La segunda cosa, hermanos, que hace el dolor, el poder del dolor para darnos más enseñanzas. Vemos que en el dolor, hermanos, aprendemos a oír la voz de Dios. No solamente el dolor, hermano, tiene la capacidad para captar nuestra atención, sino que también en el dolor aprendemos a oír la voz de Dios. Quiero que veamos una historia. En el capítulo número 13 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, por favor. Génesis capítulo número 13. Hay una historia interesante ahí, hermanos. Quiero que veamos el versículo número 10. Capítulo 13, Génesis 13, versículo 10. Aquí estamos viendo a Abraham y a Lot, y específicamente a Lot. Estos dos personajes, Abraham el tío, Lot el sobrino, había crecido tanta su fortuna, tanto sus ganados, que ya no cabían en la tierra, según lo que dice la Escritura. Ya no había lugar para ambos, así que determinaron ahí separarse el uno del otro. Y dice la Biblia que Abraham le dio la oportunidad a su sobrino para que él decidiera: si tú decides para el lado izquierdo, yo me voy a la derecha. Si tú decides para el lado derecho, yo me voy al lado izquierdo. Así que dice la Biblia que cuando él tomó esa decisión, alzó Lot sus ojos, el versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová las ciudades de Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Hermanos, aquí vemos a este hombre que tomó ventaja, le tomó ventaja al siervo de Dios. Él dijo: bueno, si voy a elegir yo, voy a elegir lo mejor. Y dejó a Abraham con la tierra, hermanos, donde no había no se miraba tan hermoso ni tan fértil como el territorio que él había elegido. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y apartóse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán,
y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Y noten lo que dice el versículo 12 acerca de Lot: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, que gradualmente, hermanos, este hombre poco a poco se fue metiendo a las ciudades de Sodoma. Ahora, ¿qué problema había con entrar a las ciudades de Sodoma? ¿Por qué razón vemos esto aquí como una decisión equivocada? Versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Eran hombres que practicaban pecados enormes, hermanos, delante de Dios. En otras palabras, estas personas, hermanos, no convenía acercarse a ellos. Sin embargo, Lot, hermanos, decidió entrar a esas ciudades, a vivir entre esa gente, hermanos, entre el pecado de la gente. Y esta fue la peor decisión que este hombre tomó. Y Dios, hermanos, anteriormente le había dado la oportunidad, ya cuando él vivía ahí, mezclado entre la gente. La Biblia dice que vinieron los reyes que se habían reunido para ir a conquistar las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice la Biblia que se llevaron cautivos a todos, incluyendo a Lot. Y Abraham armó a sus criados. Y la Biblia dice, hermano, la historia, que Abraham fue y lo rescató todo lo que se habían robado los otros reyes. Hermanos, Dios le había dado ya una oportunidad a Lot, y sin embargo Lot la desaprovechó. Él, hermanos, siguió todavía empecinado en aquel lugar. Y la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 19 de este mismo libro, si usted le da vuelta a su Biblia un poquito para adelante, al capítulo número 19, mire lo que dice el versículo 17 para continuar la lectura en esta tarde, hermanos. Dice: y fue que cuando los hubo sacado fuera, Dios había determinado de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, y por la pura misericordia de Dios, Dios estaba tratando de librar a Lot. Y Dios lo sacó, dice, y le dijo: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas también. Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, cuando ellos llegaron allá, hermanos, dice: entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Algo interesante de esta historia, hermanos, Dios le estaba dando una oportunidad más, y él debería aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando él salió, hermanos, cuando el Lot salió de allí, salió por la pura misericordia de Dios. Gracias a Dios porque escuchó la voz de Dios para salir. Hermanos, cuando vemos que la mujer de Lot miró hacia atrás, es muy probable, aunque la Biblia no lo menciona, pero es muy probable que la razón por qué la mujer de Lot miró hacia atrás es porque allá se habían quedado sus hijos, otros de sus hijos, porque solamente las dos hijas solteras salieron con ellos. Y es muy probable que allá en Sodoma se habían quedado sus hijos, los hijos de Lot y de su esposa. Por lo tanto, a ella le dolía haber dejado a su familia allá, y no solo sus hijos, sino aún todas sus cosas. Ahora bien, hermanos,
Qué importante es haber escuchado la voz de Dios. Dios ya les había hablado en aquella ocasión cuando fueron llevados cautivos. Dios ya les había hablado y no habían escuchado la voz. Pero ahora, hermanos, Dios les estaba dando una oportunidad más y Dios les habló y ellos entendieron. Por esa razón salieron de la ciudad de Sodoma y Gomorra, hermanos. Pero es interesante, es muy interesante toda esta historia, porque nosotros que vivimos en la actualidad pasamos mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios, y muchas veces Dios tiene que tomar alguna alternativa. A veces tiene que usar el dolor para poder que nosotros podamos escuchar su voz. Gracias a Dios por las enfermedades. Gracias a Dios por el dolor, porque esto nos hace oír la voz de Dios más de cerca. Nuestro oído se afina. Tenemos un oído más finito cuando se arrecia el dolor. Podemos escuchar más cerca de nosotros la voz de Dios. Así que gracias al Señor por el dolor que viene muchas veces, que Dios permite a nuestra vida, hermanos. Las tragedias, el desastre, hermanos, de las cosas que suceden en nuestra vida. Y la tragedia no es, hermanos, simplemente algo para atormentar nuestras vidas, sino para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, podemos decir que el poder del dolor para darnos más enseñanza. No solamente, hermanos, el dolor tiene la capacidad de captar nuestra atención. No solamente en el dolor, hermanos, aprendemos a oír la voz de Dios, pero también, hermanos, con el dolor aprendemos lecciones en la escuela del sufrimiento. Gracias a Dios por las escuelas. Las escuelas nos ayudan a prepararnos, a tener mejores conocimientos. Pero hay una escuela muy particularmente que Dios tiene para nosotros, y esa es la escuela del sufrimiento. Ahí tenemos que pasar. Si queremos nosotros, hermanos, alcanzar las grandes riquezas de Dios y las bendiciones de Dios en nuestra vida, vamos a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. El sufrimiento es algo importante. El Señor Jesucristo fue el que dijo: en el mundo tendréis aflicción. No nos mintió el Señor. Todo eso se iba a cumplir. Mas confiad, dijo Él, porque yo he vencido a este mundo. Así que gracias a Dios, hermanos, porque la promesa de Dios es que sí va a haber sufrimiento. Pero no se preocupen, porque yo ya vencí al mundo. Van a recibir una gran enseñanza cuando pasen por el dolor. Hermanos, podemos decir, hermanos, en primer lugar, cuando nosotros pasamos por las lecciones que nos da la escuela del sufrimiento, hermanos, podemos decir, la primera lección que podemos aprender es que en el mundo, hermanos, consume, hermanos, la fe de cualquier cristiano. Es decir, que en este mundo, hermanos, el dolor del sufrimiento puede consumir la fe de cualquier cristiano. Es necesario tener en cuenta eso, porque vemos a muchos cristianos desfallecer, abandonar la fe cuando pasan por la prueba del dolor. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, vaya ahí por favor, Hebreos en el Nuevo Testamento, busque en la carta de los Hebreos capítulo 10 y vamos a buscar el versículo número 32. Verso 32 al 34, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Pero traed a la memoria, dice el versículo, los días pasados, recuérdense las cosas que han pasado. Dice, en los cuales después de haber sido iluminados, después de que conocieron la verdad de Dios, sufristeis gran combate de aflicción. Hermano, cuando uno se convierte a Cristo, y la verdad que esto es así, dijo el apóstol Pablo a Timoteo: todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución. Así que todos los que son iluminados, los que se han entregado a Cristo verdaderamente y han rendido su vida al Señor, dice, estos aprendieron a pasar por el sufrimiento del gran combate de aflicción. Del versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios, la gente se burlaba, con tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Ustedes también sufrieron el dolor de estar en la prisión.
el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Noten todas las cosas, hermanos, que vienen en la vida, en la escuela de la vida del sufrimiento. Todas las cosas que el cristiano sufre. El robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Todas estas cosas, hermanos, es muy fácil que un cristiano pierda su fe. Así que también, hermanos, cuando hablamos de las lecciones que nos da la escuela del sufrimiento, también podemos aprender, hermanos, que hay una enorme lista de dolor, conflicto y sufrimiento en la vida cristiana. Para quienes no lo sabían, esta noche se van a enterar. Capítulo número 11 de esta misma carta. Estamos en Hebreos. Ahora vamos a buscar el capítulo número 11, por favor. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos, comenzando con el versículo 35. Hebreos 11:35. Dice, mire usted todo el conflicto, hermanos, toda la gama de sufrimientos y dolor que los cristianos padecemos, hermanos. Dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, fueron cortados con serruchos, tentados, probados, dice, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Esto no parece ser los predicadores y los cristianos de hoy en día, especialmente de los que se jactan de la prosperidad. Estos no vivían así. Estos vivían pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibiendo la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, dice la palabra de Dios. Hermanos, hay una lista grande, enorme de sufrimientos en la escuela del sufrimiento, hermanos. Y además, hermanos, no solamente podemos aprender lecciones de ese tipo en la escuela de sufrimiento, pero también, hermanos, nos damos cuenta, aprendemos que no debemos abandonar nunca nuestra fe cuando pasamos por esas enormes situaciones difíciles, hermanos. Y quiero que sepa algo, la vida del creyente no es todo el tiempo así. La verdad que Dios no nos ha llamado para que nosotros vivamos una vida de sufrimiento. Pero Dios va a permitir en algún momento ese tipo de sufrimiento con un propósito para enseñarnos una gran lección en la vida, para que aprendamos algo muy importante como depender y confiar en nuestro Señor, en nuestro Dios. Así que es importante, hermanos, que aprendamos de la escuela de la vida, porque Dios está dándonos una enorme y una gran lección de aprendizaje para cada uno de todos nosotros. Si mostramos, hermanos, en nuestro corazón nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, Dios siempre nos sacará adelante. Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Y además, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La esperanza de cada cristiano está siempre en nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos abandonar nuestra fe cuando pasemos por esos tipos de sufrimientos en nuestra vida. Mire otra vez el capítulo 10 de Hebreos, por favor. Y ahora busquemos, hermanos, el versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, tiene gran recompensa, hermanos. No debemos perder nunca nuestra fe. Siempre debemos estar confiando en nuestro Dios. Por algo Job, aquel hombre de la historia, hermanos, de la antigüedad,
Por algo Él fue quien dijo: aunque me matares, yo seguiré confiando en ti. Gracias a Dios, hermanos, por la fe del pueblo de Dios. Cuando un hombre o una mujer tiene fe, la fe verdadera, hermanos, puede pasar por todo lo que tenga que pasar en la vida y va a seguir confiando en nuestro Dios. Hay una cosa más que podemos aprender en la escuela del sufrimiento. También podemos aprender, hermanos, que debemos seguir corriendo el maratón de la fe. Debemos seguir corriendo. Y digo maratón, hermanos, porque en las carreras hay diferentes tipos de carreras. Hay carreras de velocidad y el que sea más rápido es el que gana. Pero también hay carreras de resistencia. Esos son los maratones. No tiene que ir a toda velocidad, pero tiene que mantenerse en la carrera. Mira el capítulo número 12 de Hebreos, por favor. Vamos a la carta, otra vez seguimos aquí en la carta de los Hebreos, pero ahora el capítulo 12, mira el versículo 1, por favor. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, hermanos, ya que aquellos pasaron por tantas cosas, por tanto sufrimiento, por tanto dolor, por tanto martirio, tantas muertes, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Noten aquí, hermanos, las cosas importantes que debemos de hacer para nunca, hermanos, detenernos en nuestra carrera. Debemos de continuar corriendo, hermanos. Debemos seguir adelante en nuestro maratón. Y para poderlo hacer, hermanos, debemos nosotros de dejar todo el peso de pecado. Todo lo que estorbe nuestra vida, hay que quitarlo de nosotros. Hay que soltarlo, hermanos, dejarlo en las manos de Dios y poder correr libremente en el camino de nuestro Dios. Dice el versículo también, hermanos, no solamente debemos dejar todo peso de pecado que nos rodea, sino que debemos de continuar corriendo pacientemente la carrera. Es decir, no tiene que ir a toda velocidad, pero siga corriendo, siga avanzando, no se detenga, hermanos, porque nos ha sido propuesta. Es decir, tenemos una carrera que tenemos que correr. No es una carrera que nosotros vamos a decidir si la queremos correr o no. Tenemos que correrla, hermano. Se nos propuso correr esa carrera y tenemos que llegar a la meta hasta el final. Así que aprendemos que debemos seguir corriendo nuestro maratón de fe en el Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, podemos aprender en la escuela del sufrimiento, hermanos, que debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Cuando estemos pasando por todas las situaciones, todas las cosas que estén viniendo a nuestra vida, debemos de aprender que nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 de este mismo capítulo 2, hermanos, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el escritor mencionó de poner los ojos en el autor y consumador de la fe? Porque es muy fácil, hermanos, quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo cuando somos aterrados de tantos problemas. Cuando los problemas están invadiendo nuestro corazón, nuestra vida, es muy fácil quitar nuestra mirada del Señor. Por eso aquí el escritor dice: no quiten sus ojos de Cristo, porque el dolor será más grande cuando aparten sus ojos del Señor. Cuando comiences a ver el dolor, tu dolor se acrecentará. Pero cuando veas al Señor Jesucristo, tu dolor será mucho menor. Hermanos, alguien dijo yo creo que muy acertadamente: cuando el dolor y los problemas se avecinen a tu vida y lleguen a tu corazón, habla con ellos y diles: es más grande mi Señor que los dolores y dificultades y problemas que puedan venir a mi vida. Así que es importante, hermanos, mantener nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, el consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Él murió en la cruz, no se hizo para atrás. Él siguió adelante con el propósito que tenía aquí en la tierra, hermanos, de concluir con su ministerio, de llevar todos los pecados de la humanidad a la cruz del Calvario, menospreciando la vergüenza. Este versículo, en estas partecitas del texto, hermanos,
algunas personas no lo han entendido, pero quisiera decirle en esta tarde, esta noche, hermanos. Cuando dice el texto, menospreciando la vergüenza, está hablando acerca de lo que sucedió en aquel día que fue crucificado. La Biblia dice que le quitaron su ropa, echaron suerte sobre su ropa. Y la Biblia dice, hermanos, que fue desnudado. Muchos de nosotros no nos imaginamos al Señor completamente desnudo, pero eso fue lo que pasó. Le quitaron su ropa completamente. Por eso dice que Él, menospreciando la vergüenza, a Él no le importó la vergüenza de que fuera exhibido, hermano, expuesto, desnudo ante la gente que lo veía. Todo por amor a los pecadores que somos nosotros, por amor a nosotros, hermanos. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho en la condición como hombre, dice, y hallado en la condición como hombre, hermanos. El Señor Jesucristo fue humillado hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Escritura, hermanos. Así que el versículo número 3 dice: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis, no nos cansemos en vuestros ánimos, desmayando, hermanos. Debemos mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo para que el ánimo del cristiano continúe adelante, podamos continuar adelante, hermanos. Hay varias cosas en el versículo que nos muestran unas verdades que son importantes de considerar. Reducir, es decir, traer a su propia mente, hagan un análisis, piensen, mediten en lo que pasó, en lo que realmente padeció nuestro Señor Jesucristo, todo lo que sufrió ahí en la cruz del Calvario, en aquella ocasión que fue crucificado. Dice el versículo al final: para que no os fatiguéis, para que no se cansen en vuestros ánimos, desmayando, para que no terminen la carrera, sino que la concluyan hasta el final. Hermanos, en esta noche, gracias a Dios por las dificultades, gracias a Dios por los problemas, gracias a Dios por el dolor. Y digo gracias a Dios porque el dolor nos trae grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. Y yo quisiera hacerle esta pregunta a usted en esta noche: ¿qué ha aprendido usted del dolor? El dolor que Dios ha permitido en su vida, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué enseñanza ha traído a su vida ese dolor que usted siente? Ese dolor que está martillando, golpeando su vida, su cuerpo tal vez. ¿Qué es lo que ha aprendido? Ya, hermanos, Dios captó su atención. Ya usted escucha la voz cuando Dios le habla. Ya usted aprendió a escuchar la voz de Dios a través del sufrimiento, del dolor. Ya ha aprendido la lección que Dios nos quiere enseñar a través, hermanos, de la escuela del sufrimiento. ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Estamos yendo, hermanos, en el camino sin aprender nada? ¿O realmente estamos aprendiendo las cosas que Dios nos está diciendo? Hermanos, alguien nos dijo en una ocasión: cuando sufras, aprenda a soportar el dolor, porque el dolor le traerá una grande enseñanza. Hermanos, el problema no es que no nos haya enseñado nada. El problema es que nosotros no hemos querido aprender. Y Dios nos está dando la oportunidad de aprender cada vez que Él nos muestra su voluntad, su palabra y su poder a través del sufrimiento, del dolor en nuestras vidas. A veces sufrimos porque tenemos dolencias físicas, nos duele el cuerpo. Tenemos problemas físicos, como dijera el apóstol Pablo: hay un aguijón en mi cuerpo, por el cual he pedido a Dios que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Hay dolores físicos, pero también hay dolores, hermanos, que son emocionales. Dolores, hermanos, que han estado ahí causándonos daño. Pero algo tenemos que aprender de todo eso. Dios dice en su palabra, hermanos, como hemos visto aquí en el capítulo 119 del libro de los Salmos: gracias al Señor porque fui humillado, el dolor llegó a mi vida, y si no hubiera llegado yo no hubiera aprendido, anduviera descarriado todavía,
pero el dolor me trajo a ti, Señor. Y ahora puedo decir que el dolor me ha enseñado que debo de caminar bien y recto delante de nuestro Dios. En esta noche, hermanos, antes de irnos a la cama, ¿por qué no hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a entender el propósito del dolor que Él ha permitido en nuestra vida? Que ese dolor no sea en vano, que ese dolor pueda glorificar a Dios y pueda decirle: Señor, gracias, porque mi dolor me acerca a ti. Mi dolor me ha mostrado que puedo y debo de estar más cerca de ti, Señor. Así que en esta noche, hermanos, hagamos una oración y vayamos al Señor y busquemos de Dios esa gracia y ese poder para poder sobrellevar el dolor que Dios haya permitido en nuestras vidas. Oremos. Señor, damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres digno. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todo. Sabemos, Padre, que en algunos hermanos hay dolor físico. Las enfermedades agobian su cuerpo. Señor, muchas veces el dolor físico maltrata su vida, maltrata, Señor, sus cuerpos. Y pedimos, Señor, que como médico por excelencia tú estés ahí. Pero sobre todo, Señor, que el mensaje que tú traes detrás del sufrimiento, del dolor, pueda ser plasmado en la vida de cada uno de todos nosotros. Que podamos entender cuál es el propósito por el cual tú has permitido el dolor en nuestras vidas. Pero sé también, Señor, que tu palabra dice que tú eres el que hiere, pero también eres el que sana nuestras heridas. Padre, por eso nos acercamos a ti. Señor, que tu Espíritu Santo venga a refrescar, Señor, a sanar nuestras heridas. Y también podamos, Señor, seguir confiando en el gran poder que tú tienes, Señor, para poder nosotros continuar adelante y poder soportar cualquier dolor que tú permitas en nuestra vida. Sé que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Que así como en aquel tiempo, Señor, hombres y mujeres que se acercaron a ti milagrosamente fueron sanados, su dolor desapareció. Yo sé que lo puedes hacer en este tiempo también. No has cambiado, todavía sigues teniendo el mismo poder, Señor. Así, Padre, simplemente queremos acercarnos a ti y confiar, Padre, que si a ti te place quitar el dolor de nuestro cuerpo, lo hagas, Señor, para tu honra y tu gloria. Pero si no es así, Padre, simplemente queremos suplicar que las palabras que fueron dichas al apóstol Pablo sean para nosotros también. Bástate mi gracia. Que tu gracia sea suficiente para que podamos sobrellevar el dolor de cada uno de todos nosotros. Pues, Padre, sabemos que no hay dolor tan grande que tú no puedas quitar. Mi Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, cada uno que ha escuchado en esta hora, Señor. Pero también te ruego por aquellos que en otras partes también, Señor, escucharán en algún otro tiempo. Pedimos, Padre, para que tú seas con ellos también y que el dolor que cada uno esté pasando, Señor, en esta noche ellos puedan ver que tú tienes un mensaje para cada uno. Hay una enseñanza, algo que tú estás queriéndoles mostrar a través del dolor, a través del sufrimiento. Mi Dios, gracias por todo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, porque todo lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.